Es la hora 2:29. Este es el año de mi estrella negra, que cruel se me encimó. Este es el día en que llegué a caer en un leve error. Al fin me doy cuenta que frente me alababas, por la espalda el Señor sabrá. Mi estrella negra, que cruel se me encimó, con la frente en alto, la recibo el Señor. Yo pienso que todos somos igual, ya que a todos nos llegará el fin. No sé por qué el mundo es así, si sabemos todos que esto va a terminar. Yo pienso que todos somos igual, ya que a todos nos llegará el fin. Yo pienso que todos somos igual, ya que a todos nos llegará el fin. Este es el año de mi estrella negra, que cruel se me encimó. Este es el día en que llegué a caer en un leve error. Mi estrella negra, que cual se me encimó, con la frente en alto, la recibo el Señor. Yo pienso que todos somos igual, ya que a todos nos llegará el fin. No sé por qué el mundo es así, si sabemos todos que esto va a terminar. Yo pienso que todos somos igual, ya que a todos nos llegará el fin. Yo pienso que todos somos igual, ya que a todos nos llegará el fin. Yo pienso que todos somos igual, ya que a todos nos llegará el fin. No sé por qué el mundo es así, si sabemos todos que esto va a terminar. Yo pienso que todos somos igual, ya que a todos nos llegará el fin.
Bueno, compañeros radioyentes de Radio Guía, seguimos en fiesta. Les pusimos música para que ustedes también bailaran, porque nosotros aquí estamos bailando, ¿verdad? Con la estrella negra. No soy yo la estrella negra, ¿verdad? No podemos terminar este día saludando a nuestro hermano Bernardo Guerrero, más conocido como Yellowman, al hermano Chilo, al hermano Gibo, que también fueron colaboradores de la radio, estuvieron aquí, que hasta la vida de ellos pusieron en peligro. Así es que, hermanos, ustedes también están de fiesta con nosotros, el compañero Horacio hasta Trujillo y todos los locutores que han pasado por Radio Guía. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Seguimos de fiesta. Nos vamos de aquí en media hora, pero eso no quiere decir que el festejo haya cerrado. Nosotros seguimos parrandeando con la radio. Así es que les vamos a poner otra música que Johanna en estos momentos la está buscando. Todos los locutores están aquí, compañeros, todos. Así que aquel que quiera venir a hacer un saludo, bienvenido es. Ya vino el de Gallinas Kitchen, Pollitos Kitchen. Ya se los hice crecer. Ya vino a dar sus felicitaciones y también aprovechó para anunciar su negocio, ¿verdad? Hoy todo se vale, hoy es gratis en Radio Guía. Radio Guía hoy está regalando. Así es que, hermanos, saludos a todos y muchas gracias. No nos dejen solos, que la radio es de ustedes. Música, maestro. Radio Guía, Manuel Galino. Vamos hacia. I think I'll go to Lewa. We got cue and drums. Thank you.
Ok, compañeros, aquí tenemos más avisos, más felicitaciones para la radio. Muy buenas tardes, múltiples bendiciones a los colaboradores de la cabina de Radio Guaguía. Feliz cumpleaños Guaguía y un abrazo a mi prima Gisela Álvarez y a todos los colaboradores de parte de la millonaria pobre. Y un saludo y un abrazo a mi hermana hasta La Ceiba, Bugowo González. Saludos, dice Tatiscas Suazo. Buenas tardes, ilustres maestras. Feliz año nuevo para todos. Bendecido día para todos. Gracias, Tatiscas Suazo. También dice saludos, Niduje. Bueno, tu Niduje te manda muchos saludos también. Liliana Ordóñez, hermana, ¿qué pasa? Saludos y felicidades a nuestra radio. Gracias, mi amor, gracias. Tania Martínez, feliz año nuevo a cada una, queridas maestras y los presentes, y muchas bendiciones. Eric Thomas, saludos desde Siriboya. Gracias, Eric. Tus saludos son muy recibidos. Hoy estamos celebrando los 11 años de nuestra radio. Y como les decía, ya es una radio comunitaria dirigida por una directiva, una junta directiva. La presidenta es la profesora Mari Martínez, Reina Martínez, más conocida como Mari, Maestra Mari. La tesorera es la profesora Carolina Ramos de Gómez, fiscal. Está la profesora Ruth Ventura, más conocida como Rudy. Secretaria está la compañera Yulisa Suazo. Así es que esas son las autoridades de nuestra radio. Tenemos un director. El director de radio es Tito Castro Valentín. Valentín Castro. Tenemos a Miguel Álvarez, que es el que nos asesora. Siempre, así que ese es un equipo grande. Están las locutoras Milagros Figueroa, que le mando un gran saludo. Y está la compañera Johanna, que es la de hierro ahorita, ¿verdad? La reina. Entonces, aquí estamos en espera de más locutores. Gracias a los niños que participaron hoy y contestaron las preguntas satisfactoriamente. Hoy que estamos celebrando el día de nuestra emisora. Esta emisora es del pueblo, es de todos. Así es que todos hoy estamos celebrando el aniversario de nuestra radio. En espera de que siempre nos sigan apoyando cuando lo requiramos y que podamos mantener en el aire nuestra emisora. La única en su categoría en estos momentos. Gracias, compañeros, gracias, oyentes, gracias a mi gente de New York, bueno, de Estados Unidos en general, los de Belice, los de España, los de Europa, que todos nos escuchan. Muchos saludos a nuestro hermano Sabio, que él está enfermito esta mañana, por eso no está con nosotros. Así es que al gran locutor de Radio Guía, ojalá que se responda pronto. Omar Sabio, ojalá que pronto esté ya recuperado de esa enfermedad que tiene estos momentos. María Ellis, saludos desde New Orleans. Muchos saludos y gracias a ti también, María Ellis. Así es que vamos a escuchar otra música para que sigamos bailando en nuestra casita, celebrando los 11 años de nuestra emisora. Gracias y muchas gracias.
Dice, tomale ¿Por qué liboquía, tocaste? jamás limón listerino. Es la hora 2:50.
Bueno, saludes otra vez a Liliana. Rico todo. Así es, mi amor, rico todo. Deberías de venirte a la radio ahorita. Te tengo un regalo. Carmen Rivas, bendiciones para todo allí en la oficina de Guaguía Radio Limón Colón. Profa Mercy, ¡upa! Eso, mi amor. Aquí estamos festejando en tu nombre, Carmen Rivas. Yo sé que tú eres fiel oyente de nuestra radio. Y hay que hacer una colaboración allí en Nueva Orleans para nuestra radio. Darcel Marín dice, felicidades, saludos, felicitaciones y muchas bendiciones. Radio Guaguía en su aniversario. Felicidades a ese gran equipo por su labor. Gracias por su apoyo a la comunidad y sus alrededores. Gracias, mi amor. Saliendo de aquí, vamos al museo, que eso es lo nuestro también. Tenemos que apoyarlo. Y gracias, mi gente, muchas gracias. Estoy muy satisfecha porque el pueblo de Limón, independientemente, ¿verdad?, de la apatía, necesitamos más acción en nuestro pueblo para que nosotros nos veamos más bonitos y poner nuestro pueblo guapo. Así es que a trabajar se ha dicho. Música, otra música, Johanna, para deleitar a nuestro oyente. Radio Guaguía, María de Cariño.
Es la hora 3, 4 minutos. Gemelos Store, una tienda donde creamos tu ilusión. Ofrecemos servicios como ser camisas personalizadas, bouquet de globos, arreglos para toda ocasión, globos personalizados, productos para fiestas, trenzas y todo tipo de productos para el cabello. Estamos ubicados en nuestro nuevo local, Limón Colón, Barrio Brisas de Salado, calle principal. Nuestros horarios de atención de lunes a domingo de 8 a.m. a 7 p.m. Contamos con servicio a domicilio con un costo adicional. Contáctenos a través de Facebook o Instagram como Gemelos Store o nuestras líneas telefónicas 9516-6050. Gemelos Store, creamos tu imaginación. Bueno, entonces yo haya na chila we homo. Yo ni sigala hayo man So no que aquí para que lo tenga ni. Entonces ya, un suyum. Vamos a hablar de teléfono. Hello? No. No es así. Hello? No. No, ahora sí. A este. Ahora sí. Yeah, so wa ya huma. Ayo wa grege ha no wa China. No wa ne wa Tito ya. Na Rudy, no a Eda, no a Nito Johanna. So so they me muso dan like le lu me ya la haga con allá no vamos luego ti muso yumule lo gamba ya ti cumpleaños dice tomar ali so spaghetti na spaghetti na sego mane lava le boy do que te kate lonti vitani pero gibeti yen da sinao na ha wahi ha so quizás leita o hoga lu megela na de gamba programa lu na chawago ni lu na yen lo gibeti kate lo que male ne huba ya wagaya ane kate buido ti ane kate mawasen ti ne kate pues michugunti lu la chungudu ya negatikate hagni lula mawase la so sombitile jutilum la yenho no logo wageti male yagete bai laga ye klusamu
Ehubei amu neshani, ehubei amu yushali lani bagari, lua la nebesei, hon ha, aunque ha michu habaya bumbo mas bichu nebesei hon. So, ya, buito bola segundo a ti cumpleaños, y se tomar el todo, un suyumu, so levo a ver gente que grite hagia le hasta de se tomar el mama no guía amba que amba grite más. So you know, se nem eu tenho ni home soon e dura e ti hasa que ba ya again. You know, luma again dia Jimmy bueno, feno ina no ti Giveni, Cynthia, Natalizani, Roque, Anuha, Calibalega y JB, Byron, el mismo Tavo, Frankie. Bueno, no me vienen todo a la cabeza en este momento, pero sí. Hay una buena cantidad de jóvenes que han pues desfilado por acá por la radio y que pues, han hecho sus pininos. Muchos de estos jóvenes pues están a cruzar el charco, como dicen, en el norte, y están luchando por su vida y pues pensando retornar a nuestra comunidad, pues nuestra comunidad cada día más pues cambian y de una manera pues muy drástico y unas posturas a veces desconocidas. Pero también tenemos que entender que cuando salimos de nuestra comunidad, esas son las cosas que suele pasar, porque dejamos un espacio y otro llega a ocuparlo, y cuando lo ocupa, pues lo ocupa a la manera de él o de ellos, y muchas veces perdemos nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra economía y todas aquellas cosas, no digamos la productividad, que la hemos perdido también, porque hoy por hoy ya no producimos, ya nosotros no tenemos una base de producción como lo que hacíamos antes, que el Garifuna apenas necesitaba como un 15% del exterior. La bomba de la Garifuna Ilagu, Madega de Salu, Fuluau, Fil, Barro Jagunu, Bilagu, Leli Kate de Gahamut, Tabununa Bamuna, Lu Badagamba Bigabana, Lu Badagani, Badagabahana, Laulita do Lubato do Nablena Rida, Fena, la Demorei. Es un buiticate huele orgánico y natural y ulumutilibaga y bun según baby guni según la do bayusuni lichu bebo libaga y sinia bafiad pero guentoti sun kate que begi buhali so that lebi que begi habunile nyen lebi luwayu itagun creo mande que sem sula a way by seguir la baba y amba liwan masolu amba que liwan juigu lida ibagari de mamita la linha ibagari mosu vishu ni hawau ge banho mosu vishu ni lewau ge bao lunti la buidru wabaga que leau ba mo wabusei so wagu fulien boti un suyumule leau bene ge nogu kamu fenda wala mo guía hay cosas que nosotros hacemos para nuestra comunidad, pero también con el tiempo uno quiere desligarse para enfocarse en otras cosas. Nosotros como seres humanos nos vamos desarrollando, nos vamos creciendo y vamos viendo otras cosas en que nosotros podamos diversificar nuestros tiempos, nuestra forma de pensar y nuestra forma de poder atraer esa energía o ir atrás de esa energía. Entonces, por lo siguiente, no podemos seguir con esa tendencia de a veces querer vender protagonismo o estar en medio de algo que simplemente para que la gente te llame el nombre o digan que estés acá. No, a mí pues no me gusta eso y yo prefiero trabajar bajo perfil,
hacer lo que debo de hacer y de ahí pues movernos para adelante. Tengo unos cuantos muchachos con que estoy trabajando, estamos trabajando muy bien. Entonces en las cosas sociales pues me he alejado, no sé, este 2023 que así seguiré haciendo las mismas que vengo haciendo, yo creo que sí, o quizá un poco más fuerte. Entonces las cosas sociales comunitarias, cuando se da, pues hay que aportar, hay que apoyar, pero no con la misma intensidad de antes de denunciar, porque no es posible que vas a ir a denunciar por alguien que sabe su problema y que él no quiere denunciar su problema. Entonces, por lo siguiente, hay que dejar cada quien en su mundo. Cuando alguien te pide algo, bueno, hay que ayudarlo, pero por mientras, yo creo que no podemos a veces meternos en algo que, aunque nos inquiete, pero muchas veces son los que viven en un lugar, son los que tienen el deber de hacer ese llamado y poder hacer ese SOS para que así nuestra comunidad como garífuna se den cuenta. Pero hoy en día la gente quiere estar en silencio, y yo siempre le digo de que siempre vamos a morir. Te quedes en silencio o hables, siempre que te vas a ir, te vas a ir. Simplemente no sabemos qué día nos va a tocar. Es la única diferencia. So, wasige ya wagamba ya amba uya no ya luba meti nagago humol ba ngela na yo porque beti kate luti kana degni. Dice tomarle el guía a mal garino. Ay, corazón, yo no
Es la hora 3:19 minutos. Yeah, so la tenga kayita. Apa ke dah mana ke? Awak ni tiada balik. Hay una situación que estoy viendo acá en las comunidades, es preocupante. He venido en los últimos 2 años denunciando el exceso de abuso a las sustancias prohibidas, pero ahora veo algo mucho más peor, que es la vagancia, puedo decir. Yo creo que decía un filósofo que la madre de la pobreza es la pereza. Nava liwai magwali hogi que cuento hime hamagili launo hona badimisa ligai chigun ho meriga ye lubaga ya la hafa golo habaga waiti mahali nehi la última fue uile, aunque no soy simpatizante del gobierno, no sea de izquierda, derecha o centro, porque siempre el gobierno siempre hace su matracada para su beneficio al final. Pero veo que posiblemente dentro de unos cuantos años
hay una alineación económica que beneficiaría mucho a nuestras comunidades, máximamente en la área del agro y también en la área de emprender negocios. Pero ni los que estamos acá ni los que están allá entienden ese concepto, uh, porque vale más trabajar a sí mismo que trabajar para otro, porque cuando trabajas a otro algún día llega, te dice, ya no te necesito, brinques, saltes y no solo te queda pues resignar. Pero cuando tienes tu propio formato de poder conseguir algo para poder darle algo a tu familia, pagar tus deberes, y no es diferente. Y lo que está sucediendo ahora mismo aquí, se está guaguilla ya valiwe gudeme la umaguli le guada be cuento hanu fulano loy hablando be kad irwas la agudua dina casi me se benna que gabana ugu nagume se atoje lo buena de ni logo ello y nagume se luego lita la lita que do ello pues nagume se aje banenge que den nefudíssima asawi hakabanau que hasawenga e no haibu ganhua aí no tabasi adegele e amuti leu neba oyal e no hagna tibu hagna buitna lui baga libe lira bai memegi vivimos en una democracia supuestamente, hay una libertad supuestamente, pero también hay una esclavitud que esta tecnología nos trae secuestrados de una manera u otra. Los niños pues pasan como güeyes cuando tienen el ¿cómo se le dice esa vaina que se le pone a los güeyes? Bueno, se me ha ido la vaina esa, no sé si el morral, no sé. Entonces así está el mundo en nuestras comunidades, y no solamente en nuestras comunidades, en nuestras ciudades también. Pero que ya te voy a no hama tu años hama hayafa bayawon lu como se dice bagari que le hago boy venga bugamba chutao nege cielo que la duna que la digo genegi me igual la ni su suerte volate o copa le digo tu cate pueblo y este aquí y no de buena suerte hasta un rayo te puede le llego pelamos que ya lo lego tu poco pero vamos mujer la le lo poco pelar lego tu bibuno bubuja pugu diga decía otro hombre pensador Lucky Dube en una canción de él que si tú caminas a tu sueño camina hacia ti, y es una verdad. Todos aquellos jóvenes, todas aquellas personas que emprenden o quieren hacer algo, muchas veces el momento que das el primer paso, así mismo tu sueño camina hacia ti. Por lo menos que tú retrocedes también un paso atrás, el sueño se da. Muchas veces necesitamos apegarnos con personas que nos puedan instruir, que nos puedan guiar, que nos puedan decir unas palabras de aliento. También hay otros que te van a llevar hasta el fondo de lo que tú nunca has visto. Pero esta gente no hay que escucharlo. Si lo escuchas, pues para distraerte, pero no lo tomes a pecho ni lo tomes en cuenta, porque muchas veces sabemos qué es lo que puede pasar. Yo creo que debemos tener una apertura más amplia, máximamente en nuestras comunidades. Hace unos par de semanas, dos jóvenes, creo que una semana, unos par de días creo yo, o semanas, es lamentoso. Yo los últimos
acontecimientos que suceden en las redes sociales ya no comento, porque las redes simplemente es una línea en internet, pero muchas veces la gente lo utilizamos para nuestros beneficios, sea financiero, sea social, sea cultural o sea religioso. Cada quien baila al son que pues quiere bailar. So, la obra na do huma gi mi betigete bakate lut ne gi betemo ke lut lo ho blandi bangasi haya bene hingilimu gabayu only hasta gi hagan na ya to mama yubuti busi le belo yaron munadon. Yo no sé en qué va a terminar esta situación que hay en las comunidades, la drogadicción, el alcoholismo. Uf, es bárbaro, 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 bárbaro. Y no hay manera, ni siquiera una institución para rescatar a los que quieran salir del sistema, porque solamente un ambiente donde tú llegas, hey, eso es lo que te van a ofrecer, aunque quieran debilitarte, pero te van a llevar al fondo. So, nuestras comunidades, si hay otras gente que llegan acá, que llegan a apoderarse, energía bastante aquí, lau paso aquí, chumacan, así, vija, ochaha, inchaha, la van a go duplear, y la energía a la canasta de ellos. Tenía una parte docena de gifiu, guhua, aquí en el benejo dejamos obetuía, o tenía bagay fananya obetuía so, aniha buiti, y tal lo pasando que ni cate guaja, pues la que me guachupa hoa, la que me guava tu ofrande, guava tunto, guava tuntura, y guaque cuando buga awa lula chila guba gay a luja degene lo beja degene. Y da way ni de mani wagi wongo, you know. So, eso es lo que hay. Eso es lo que hay. So, la ole, na gumu she humagi.